Buenas tardes, bienvenidos una vez más a Adicción Política en la plataforma de tveraz.com.mx. Hoy vamos a tratar dos temas que siguen siendo interesantes. Uno, se reaviva el tema migratorio en México gracias a la caravana que en este momento pues tiene ya varios días intentando pasar a México. Dicen no queremos hacer problemas en el país, pero quieren entrar en un franco desorden. Y hay quienes defienden, hay quienes están en contra. Hoy Porfirio Muñoz Ledo ya dice que está en contra de la manera de actuar de la Guardia Nacional y de las líneas que ha dado en ese sentido el presidente Andrés Manuel López Obrador. Se va a poner sabroso el debate. Y también vamos a platicar de un tema que, bueno, pues es siempre va y viene: la seguridad, las estadísticas, la incidencia. Estamos comenzando Adicción Política. Quédese con nosotros. Bien, mi nombre es Alfredo Ortiz. Me da mucho gusto estar con ustedes en este martes 21 de enero y saludar aquí a José Carlos de Arcos. ¿Cómo estás, José? Alfredo, un gusto estar de regreso aquí. Ya tenemos desde el año pasado no venía, y un gusto estar con Hugo, que no tenía el gusto de conocerlo. Entonces esperemos un buen intercambio de ideas aquí. Así es. Hugo Regalado. Pues bueno, ya también tenía unos meses que andaba en la congeladora. En realidad andaba en México haciendo algunas cosas, pero aquí estamos. Agradezco, Alfredo, José. No, gracias a ustedes. Bien, vamos comenzando te iba a decir, lo que pasa es que José Carlos pues tiene bien poquito que se casó, pero ya se le nota que está casadito, ya embarneció el niño, el joven ya. Eso es lo que le pasa a los me voy a casados, sonrojar, ¿no? aquí en Ay, público. sí, muy penudo. Vamos comenzando con Hugo Regalado, con este tema de la migración. La migración que, si me permites, quisiera nada más hacer este preámbulo. Espero no robar tema, pero acordémonos que cuando llega la 4T dicen brazos abiertos, empleo para todos, no me acuerdo si becas, pero digo, parecía el Edén México para la migración centroamericana. Pero una vez que se tiene la Guardia Nacional y sobre todo que se llega a un acuerdo con Donald Trump de contener a la migración, que no llegara hasta Estados Unidos como si nada, pues empezaron a ver la realidad y dijeron ya a la secretaria de Gobernación: no, las caravanas están orquestadas. Primero no lo veía así. No, tienen que tener algún orden, sí, pero sí los vamos a tratar bien, pero pues también ya empezaron los asegúnes, ¿no? El doble discurso que siempre ha caracterizado a este gobierno federal. Y hoy otra caravana también numerosa, en su gran mayoría de hondureños, y ya empezaron los primeros choques, enfrentamientos, porque pues quieren pasar. Dicen, no quiero generar problemas en México, nada más quiero pasar, pero la verdad es que creo que, como dicen, en la forma de pedir está el dar. No pueden entrar así como así y decir, no, pues nada más vamos a pasar y vamos a llegar. He ahí el problema, ¿no? Yo no estoy en contra de la migración, pero creo que debe haber lo mínimo, un orden. Y no sé si, yo sé que políticamente y sobre todo aquí en Tijuana es incorrecto de repente expresar una opinión que no sea apoyar al 100% la migración. Insisto, yo apoyo porque los flujos migratorios pues ahí están, obedecen a diferentes realidades, pero creo que lo mínimo que nos toca como país de tránsito es que lo hagan con orden
y que pasen. Yo no digo que que los detengan, pero que pasen, que tengamos un registro de quiénes son, de dónde vienen, edades, en fin, eso digo yo. Pero bueno, amigo, tú eres el bueno del tema. Miren, bueno, antes que nada quiero agradecer a Alfredo por dar este espacio. Estamos en un momento coyuntural y a mí me encantan, me fascinan los fenómenos coyunturales. Analizamos la cuestión política hace algunos meses. Ahora es importante observar este tercer año consecutivo de caravanas. Y no podemos llamarlo caravanas, sino son éxodos, ¿no? Haciendo como alusión a lo que fue el pueblo judío, ¿no? Que tuvo que salir alguna vez de Egipto. La migración, igual que la misma Biblia, igual que el mismo origen de la humanidad, es un fenómeno constante. Es decir, todos nos movemos a diferentes lugares para buscar mejores formas de vida. En la antigüedad, pues casi todos eran nómadas, entonces andaban de un lugar a otro y buscábamos agua. El hombre aprendió a domesticar los animales y se quedó en un espacio. Eso como un trasfondo histórico, conceptual de lo que es la migración. Ahora bien, volviendo al tema, estamos en el tercer año consecutivo. Hace 3 años, ya casi, llegaron los haitianos. Llegaron los haitianos en un grupo bastante fuerte, que se quedaron en su mayoría aquí en Tijuana. Es importante mencionar que el sueño americano sigue siendo ese sueño donde la gente quiere llegar a esos espacios, ¿no? El punto fundamental es llegar a Estados Unidos. El sueño americano realmente se fundamenta en California, aquí al ladito, aquí pasando el puentecito. Ese es el sueño americano. Entonces, los haitianos se quedaron aquí porque no hubieron las condiciones para que los dejaran pasar. Aparte, no podían regresar a su país porque como habían salido de un contexto de desastre natural, pues era prácticamente imposible regresar, ¿no? Aparte, ya habían pasado por Brasil y bueno, llegan aquí a Tijuana y aquí se quedan. En una segunda caravana llegan hondureños, una mezcla de hondureños, guatemaltecos, salvadoreños, nicaragüenses, venían colados algunos venezolanos, unos que otros que se iban encontrando migrantes que andaban por ahí por México, por la Ciudad de México, por el sur, cubanos, venían de todo en esta caravana. Es importante mencionar que estas caravanas se empiezan a gestionar curiosamente cuando Donald Trump también entra en un... Coincidentemente diríamos, ¿no? Hay mucha coincidencia, volverse a lanzar como este salvador de América, de Norteamérica, donde uno de sus puntos nodales en su campaña, si lo recordamos, era hacer el muro y querer estar en contra de los migrantes, principalmente de los mexicanos. Pero cuando nosotros pasamos a Estados Unidos nos damos cuenta que todos los latinoamericanos son mexicanos. Para el anglosajón normal, no importa si eres hondureño, guatemalteco, argentino, boliviano, eres mexicano. Y como mexicano se te tiene que tratar, ¿no? Entonces, la migración en esta frontera en Estados Unidos es contra los mexicanos, que en realidad es contra los latinoamericanos, y ahora este fenómeno tan interesante que vuelve a tomar las notas, las primeras planas de la mayoría de los países a nivel internacional. Bien, ahí quiero hacer una pausa, amigo. Quiero hacer una pausa, me voy a un breve corte y regresamos aquí a Adicción Política en tvveraz.com.mx.
Estamos de regreso. José Carlos de Arcos, tu primer acercamiento al tema, amigo. Pues fíjate, él dio un recorrido, si se puede decir, histórico muy breve, pero en términos generales, pues tienen razón, porque mira, podemos poner desde una parte, inclusive hasta filosófica, de que todos tenemos derecho de buscar nuestra felicidad. Partiendo de ahí, pues nos movemos en función de nuestras necesidades y dónde queremos estar mejor. Yo creo que ese derecho no se le tiene que negar a nadie. El derecho de buscar su felicidad, ¿no? Pero por el otro lado, hay un marco legal que se debe de respetar, ¿no? Yo siempre he estado a favor de que se respeten las formas y el marco constitucional. Inclusive al canciller se le ha cuestionado en las mañaneras diciendo, pues sí, es una política que básicamente le están siguiendo el rollo a Donald Trump. Trump está diciendo qué hacer y él dice, pues espérame, estamos aplicando solamente el Estado de Derecho que no se estaba aplicando. Pero también hay un incentivo pues enorme de los centroamericanos de venir para acá. De entrada, con todo y las condiciones con las que está el país, está mucho mejor que los ciudadanos centroamericanos, ¿no? Entonces, este proceso es innegable, se dio, se ha dado, se va a seguir dando por la dinámica. Estamos al lado del país más poderoso del mundo, de una de las economías más poderosas del mundo, como la es de California, que solamente el estado tiene una economía más fuerte inclusive que varios países. Entonces es innegable que el proceso se va a seguir dando. Entonces yo creo que sí se debe de respetar el Estado de Derecho, cuidar las formas, pero también por el otro lado está la cuestión política, ¿no? La cuestión política, mediática, como lo bien dice Alfredo, que dice Porfirio Muñoz Ledo, inclusive lo dijo cuando estuvieron aquí festejando, no sé qué estuvieron festejando, que lo dijo. No podemos estar, por un lado, pidiendo que se nos traten bien a nuestros connacionales allá, que los dejen entrar, y por el otro lado, tratando así a nuestros hermanos centroamericanos. Pero por otro lado, se ha criticado incluso el uso de la fuerza. Yo no lo criticaría ya en la cuestión del Estado de Derecho en sí. ¿Por qué? Pues porque para eso están las Fuerzas Armadas, para proteger nuestro territorio. Y si están incurriendo en la legalidad los que quieren cruzar, pues ni modo. Es un delito cruzar, estar de ilegal en México. No puede estar de ilegal en México. Yo precisaría. Creo que el delito es cuando tienes a la fuerza policíaca, militar, o el híbrido que es esa Guardia Nacional, y te dicen, oigan, pues no pueden pasar, y si hay autoridades que te dicen, bueno, van a pasar por en orden, vamos a hacer un registro, vamos a hacer algo, y si no quieren, y aprovechando la fuerza de la turba, pues roquean como ya hemos visto, roquean a los guardias nacionales, etc., hay enfrentamiento. Pues ni modo que, lo pueden hacer, ¿verdad? Como lo hacen en otros temas, que digan abrazos y no balazos, y pues que los dejen. Entonces, pero ahí el detalle, volvemos al tema, a la referencia de Donald Trump. Aquí el presidente lo deja hacer, ¿no? Porque pues aquí él manda. Pero cuando Donald Trump le dice, no querer más indocumentados, él dice, tengo que obedecer. Entonces ahí sí, pues tengo que ejercer la fuerza, ¿no? Fíjate, yo sí discrepo. No creo que sea, no se puede llamar a un migrante que está cometiendo un delito, porque entonces le estarías llamando delincuente, ¿no? Y entonces estaríamos evocando la figura de Donald Trump que siempre nos ha hecho, la de que los mexicanos somos delincuentes por el hecho de estar yendo a trabajar a Estados Unidos. Digo, sí concuerdo en la cuestión de que existen normas y que no se puede violar el espacio per se de un lugar. Y siempre pongo como ejemplos burdos de lo que puede pasar. Tú tienes tu casa, ¿no? Donde es como un espacio privado, donde tienes tu seguridad, donde está tu familia. Pero si de repente el vecino se le está quemando la casa, a lo mejor lo vas a dejar pasar. Pero si el vecino
no se le está quemando su casa y se mete a la fuerza y tú no estás de acuerdo, bueno, ahí ya está violando tu seguridad personal. Pero eso ya son como otras cuestiones, es como entrar dentro de la filosofía de decir está bien o está mal. Todos somos migrantes y todos hemos migrado en un determinado momento. De hecho, muchos de nosotros somos migrantes dentro del mismo país. Venimos a buscar esas cosas, que a lo mejor en nuestro mismo espacio no existen. Entonces yo sí creo que este fenómeno que se está dando, tenemos que evocar la cuestión de la Constitución. El artículo 1 constitucional nos dice que cualquier persona, independientemente de su nacionalidad, tiene libre acceso por el territorio mexicano. Entonces ya empezamos con una contradicción jurídica, constitucional y en cuestión de política. ¿Vas a respetar? Yo me acuerdo que hace tiempo López Obrador decía que por encima de la ley nada. Entonces, se están poniendo muchas cosas por encima de la ley. Estoy de acuerdo que hay que regular porque no es el momento ni son las formas. México no tiene las condiciones. Para empezar, ahí sí podríamos decir, México no tiene las condiciones para ser como un país de asilo para millones de personas. Digo, tenemos un problema tan severo de desempleo, un problema económico tan fuerte, que nuestra misma gente está migrando a Estados Unidos como para convertirte de manera inmediata en el asilo. Sería como algo ilógico ir a mantener a una familia que no es la tuya, pero lo que tú ganas ya no se lo das a tu familia, ¿no? Más o menos así es como la forma ilógica del juego. Sí, no, de hecho, eso que estás diciendo no suena tan ilógico como hace unos días escuché que la secretaria de Gobernación decía, sí les vamos a dar becas para los jóvenes, como las que se dan en México, les vamos a dar otro tipo de paliativos, pero si se quedan en sus países de origen. Y yo dije, caray, o sea, ahora México va a ir a repartir dinero del presupuesto mexicano a otro país, y no lo digo como una cuestión de nacionalismos, de que no, ¿cómo? El dinero de los mexicanos. No por eso, sino simplemente por una cuestión de una lógica que digo, ¿cómo se va a poder hacer eso, no? Perdón, y para volver con ustedes, me ganaste la pregunta. Yo les quiero preguntar, ¿México está preparado para ser un país de tránsito? Ya no digo de recibir y que se queden aquí, pero de tránsito e incluso que se queden las olas de migrantes que estamos viendo. ¿Estamos preparados o no? Bueno, a lo mejor sí me excedí en decir que eran delincuentes, a lo mejor sí. Pero de que son ilegales, son ilegales. Y de entrada, cuando tú estás en un lugar y eres ilegal, pues ya estás rompiendo el marco legal. Ahora, hay toda una serie de condiciones que se les tiene que garantizar a los migrantes, inclusive una vez que pisen suelo mexicano, pisen suelo de otro país, aun cuando no tengan las condiciones legales, es decir, que estén de manera ilegal. Ahora, si el país lo va a hacer, pues que lo haga bien, o si no, que no lo haga. Porque lo que se está viendo es que se está medio haciendo, medio no haciendo, y al fin no se hace nada. O sea, si se va a hacer, pues tienes que garantizarle seguridad, tienes que garantizarle servicios, tienes que garantizarle una serie de condiciones a esas personas que van a entrar. Si no se lo vas a garantizar, pues mejor no lo dejes entrar, porque inclusive le estás complicando más la vida a las personas. Digo, ahí lo que hay que reconocer, antes de irme al corte para darle la palabra a Hugo, debemos reconocer que en el tema migratorio sí ha habido por parte del nuevo gobierno una atención muy específica. Lo hemos visto como en esta frontera se ha hablado de construir un albergue masivo para migrantes en la ciudad de Mexicali, que han intentado escoger
ubicaciones, hubo rechazos. Finalmente, lo que fue una maquiladora, en el caso de Tijuana, ya hoy es un albergue para migrantes. En Mexicali todavía no se construye, ahí hay una pugna entre la sociedad y la dependencia federal que la está instrumentando, pero digo, están intentando hacer protocolos y meterle recurso. La pregunta, y regresando, quiero que me la contesten, ¿eso es suficiente? ¿Se está haciendo bien esa parte? O, bueno, hay buenas intenciones, pero no se está haciendo de la manera correcta. La realidad rebasa a lo que se pudiera hacer. Estamos en Adicción Política, en tveras.com.mx, volvemos. De veras. 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 Bien, continuamos, estamos hablando con Hugo Regalado y con José Carlos de Arcos, estamos enfrascados en el tema migratorio, ya casi medio programa y no hemos pasado el de seguridad, pero es que de hecho hay que anunciar el jueves, vamos a tener un panel exclusivamente de migración con expertos el próximo jueves, sí, porque es un tema vigente y además que necesitamos repasarlo, porque bueno, tendremos muchas ideas, pero a lo mejor no son las más correctas y las más adecuadas. ¿Los esfuerzos del gobierno federal son suficientes? ¿Estamos dando Mira, respuesta? Hay dos variables y hay un desconocimiento general de la población. O sea, lo que está haciendo el gobierno es politizar el problema, ¿no? Lo que ya está ahí. Lo que ya está ahí. La cuestión es que no se está encargando de... Mira, nosotros tenemos aquí en Tijuana el resultado de la caravana pasada. Los albergues, que no son propiamente del gobierno, ni están auspiciados por el gobierno, y el gobierno les da un 2% de lo que en realidad tendrían que tener, y están muchos en condiciones paupérrimas, la gente se está haciendo cargo de estos albergues, ¿no? La sociedad civil, son organizaciones norteamericanas que están viniendo y apoyando. Y están llenos de migrantes centroamericanos. Muchos de ellos quieren ya irse, quieren regresarse porque en la primera caravana no les fue tan bien. Estados Unidos los rechazó de manera categórica, ¿no? Y aunque muchos pasaban, en su idea, porque estuve platicando con algunos de ellos, en su idea era pasar y entregarse, porque pensaron que en ese momento Estados Unidos les iba a dar la oportunidad de, bueno, ya estás aquí, yo te abrazo, como la idea del sueño de la libertad, ¿no? Yo te abrazo, ya te quedas aquí. Y más aparte que se estaba generando toda una idea desde mismo Centroamérica, de que si traías niños, podías, te iban a dar permiso de que entraras, ¿no? Entonces pensaban que el niño era el pasaporte para entrar a Estados Unidos, y ahora tenemos los albergues llenos, 50% niños o incluso 60% niños y 40% adultos, donde el gobierno federal no ha hecho lo necesario
tenemos que decirlo, gobierno municipal y gobierno estatal ahí han andado trabajando como estire y afloje, pero realmente los que se están haciendo cargo de la situación son organizaciones internacionales y las mismas organizaciones civiles que están aquí en Tijuana. O sea, estar preparados no creo tanto, más bien tendríamos que decirle a las instituciones, prepárense porque si la idea o la estrategia de López Obrador, que estaba fundamentada en tener cortinas migratorias, antes buena onda, ahora ya no tan buena onda, pero si se llegan a colar de 100 personas, al menos 20, vamos a tener muchísima gente aquí en Tijuana. Se acaba de abrir recientemente el Centro Integrador, que es un mega albergue que tiene espacio para miles de personas. Pero habría que ver si se van a quedar, cómo los van a tratar. Ese mega albergue tiene más forma de los albergues que están aquí pasando, no sé si se llamen albergues, los muchachos o los migrantes les llaman congeladoras, se parece a eso, ¿no? Dicen por ahí que si ladra, tiene 4 patas, pues es un perro, ¿no? Entonces habría que ver si no es una nueva congeladora, ¿no? Pero en esa disyuntiva yo creo que los ciudadanos son los que han estado trabajando más. Yo me atrevo a decir mucho, y discúlpenme amigos políticos, con todo el respeto que ustedes merecen, se han encargado de politizar un tema bastante importante, un tema del cual Tijuana y toda la zona fronteriza es parte de manera histórica, no solo ahora, ni va a parar ahora, es un proceso que se ha dado de manera constante. Por eso muchos de los abuelos o muchos de los papás de mucha gente que nos está viendo en este momento, pues son cubanos, son salvadoreños, son guatemaltecos, pues son de allá de la hermana República de Ciudad de México o de algunos otros países. Incluso dentro de la historia de Tijuana, pues está la historia de los armenios, de los japoneses, de los chinos, de los judíos, un montón de árabes que han llegado aquí de manera constante. ¿Por qué? Porque se quedan en cada una de las coyunturas. Ahora bien, es importante mencionar que la cuestión económica, o sea, un estado tiene que estar preparado de manera importante para brindar los servicios a cada uno de sus ciudadanos. De hecho, esa es la figura importante del estado. Pero si el Estado no está haciendo nada por sus ciudadanos, entonces están saliendo. A eso se le llama violencia sistémica. Y si tenemos un mundo globalizado donde la gente está saliendo de África, Italia está haciendo lo mismo, España está haciendo lo mismo con la gente de Medio Oriente, mismo Costa Rica está haciendo lo mismo con los nicaragüenses, ahora con el problema venezolano, los peruanos y bolivianos estaban haciendo lo mismo con los venezolanos. O sea, es un proceso a nivel internacional donde los estados están fallando, donde es el mismo sistema capitalista el que está llevándonos a ese estadio donde la gente que menos tiene, menos oportunidades, está buscando a ver dónde fregado se acomoda. Y la gente que más tiene está acumulando cada vez más riquezas. Ese problema de desigualdad es como el génesis de estos procesos migratorios. Claro, la desigualdad. Digo, creo que empieza por la desigualdad económica, pero en algunos casos pues es como dicen la violencia, la represión, la marginación, etc. José Carlos, ¿tú crees que el gobierno federal, el estatal, el municipal están haciendo las cosas correctas en cuanto a estar preparados? Si se puede estar preparado. Yo creo que ningún país está preparado, y él citó varios ejemplos. En Europa se está dando un fenómeno increíble con el Medio Oriente y el resurgimiento de todos los partidos de extrema derecha, precisamente por eso, porque ya tienen un discurso más o menos como el de Trump. Lo vemos en Gran Bretaña, en Alemania, en Francia, que están surgiendo estos partidos de extrema derecha, precisamente por eso. Yo creo que es un tema que no lo podemos ver localmente o nacionalmente, es un tema a nivel global, que por eso es muy complejo. Bueno fuera que nada más te encerraras como país y dijeras aquí no entran, como lo quieren hacer estos que están yéndose a la extrema derecha.
pero yo creo que el reto del país, como él dijo ahorita, que teníamos tantos, no sabía ese dato, muchos niños. Entonces esos niños, o sea, ya los tienes aquí. O sea, hay acuerdos, tratados internacionales que dicen ya les tienes que garantizar salud, educación, vivienda. O sea, ya los tienes aquí. El reto es cómo los vas a ayudar. O sea, si ya los dejaste entrar, ¿cómo los vas a ayudar? Y la verdad, si la cobijita no es tan grande ni para todos los mexicanos, en cuanto entiendes, pues los recursos, ahora ¿cómo van a salir? Y menos en la coyuntura política que estamos de no gastar, de hacer recortes, porque hay planes ya del gobierno federal para unos proyectos y en teoría todo lo que se está ahorrando pues va destinado para allá. ¿Cómo le vamos a hacer con estos procesos migratorios, no? No nos debería de extrañar entonces una conclusión que con el paso del tiempo en México se afiancen esas voces que se vuelvan extremistas, ¿no? Que rechacen la cuestión migratoria, todo eso que hemos sido los mexicanos de hermanos latinoamericanos, que ya no, que crezcan voces en contra de esto porque ya las vamos a tener aquí, ¿no? Esas voces ya se escucharon hace un año en playas de Tijuana. Sí. me queda Esas voces claro. ya estuvieron aquí. Y la otra, yo creo que finalmente, ya para concluir el tema, creo con lo que los escucho, los megalbergues los deberían de estar haciendo en el sur, porque la política sería ahí concentro, si se me van algunos al medio país, ahí tengo otra cortina, y ya prácticamente en lo que es la parte fronteriza, en teoría no deberíamos de tener ya migraciones tan masivas, ¿no? Porque se supone, hablando de la centroamericana, tendríamos filtros, pero bueno, hasta en eso habría que repensar. Vámonos a un corte, regresamos, cambiamos de tema. El jueves vamos a seguir con el tema migratorio con 3 especialistas. La verdad es que interesante. Ya nos vamos al tema de la seguridad aquí con José Carlos de Arcos. Volvemos. Te verás. ¿De veras? Te verás. Te verás. ¿De veras? Te verás. Te verás. ¿De veras? Te verás. Te verás. Bien, estamos de regreso platicando con José Carlos de Arcos y Hugo Regalado. José Carlos, a ver, nada más antes, José Carlos, además de dar clases, de ser académico, de tener muy presente el tema electoral, también está en el de la seguridad a través de la Fundación Edupaz, educando Edupaz. conseguimos paz. que están presentando, pues están documentando la estadística y bueno, por eso ya más o menos Más o le menos sabe le al sé. tema, más o menos, ¿no? Para no decir más. Fíjate que INEGI viene manejando, creo que desde el 2014, trimestralmente una encuesta que se llama Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana, en la cual tiene focalizados poco más de 80 ciudades del país, entre las cuales se encuentra Tijuana y Mexicali. Y hace la semana pasada sacó su reporte del último trimestre.
Y quisiera nada más tener unos datos. Por ejemplo, habla sobre percepción ciudadana, cómo se siente, si se siente seguro en un cajero automático, en su casa, en su ciudad, en el transporte público. Y también sobre qué tanto confía en algunas autoridades en materia de seguridad, ¿no? Nada más quiero dar unos datos. Por ejemplo, lo interesante es que es por trimestre, y aquí podemos ver también un poco la diferencia en Tijuana del presidente municipal anterior y el que está ahorita, ¿no? Por ejemplo, aquí los datos de los porcentajes de personas que se sienten inseguras en su ciudad. Para el tercer trimestre fue el 71.5% de los encuestados dijo que se siente inseguro en la ciudad, pero en el trimestre anterior era el 76.3%, es decir, en comparación con el trimestre pasado, como que el cambio de gobierno hace percibir, creo yo, ¿no? También bajó el porcentaje de personas que se sienten inseguras en un cajero automático. Para septiembre se tenía un 83.3%, y para el tercer trimestre, octubre, noviembre, diciembre, ya la gente solamente el 76.2% se siente inseguro, que es un montón. Pero sí, muy alto, ¿no? Digo, la recomendación, aunque estuviera más abajo que esas cifras, siempre será: no vayas solo y no vayas de noche, o si tienes que ir de noche, pues ve acompañado, ve a un cajero que esté más o menos. Fíjate qué bueno que mencionas eso. Nada más para decir, el transporte público también bajó de 70 a 60%, pero lo que acabas de decir es muy importante, porque también vienen unos datos sobre cambio de hábitos. O sea, qué tanto la gente dice, pues ya no camino de noche por temor a la seguridad, ya no llevo cosas de valor por temor a la inseguridad. Por ejemplo, ahí sí subió. Por ejemplo, la gente que llevaba objetos de valor para el tercer trimestre decía que el 68.2% de los encuestados dijeron, pues ya no llevo cosas de valor por temor a ser asaltado o algo, ¿no? Y para el tercer trimestre, para el cuarto, perdón, ya diciembre que se hizo esto, el 78.1% de la gente dijo, no, pues ya cambió mi hábito de llevar cosas de valor. Entonces, en los cambios de hábito sí se ve un ligero aumento. En los cambios de hábito, por ejemplo, también de caminar en la noche por su vivienda, pues también el 68.2% dijo, no, pues ya no camino de noche por temor a la inseguridad. En el trimestre pasado era un 61.5%, lo que se me hace un contraste, porque por una parte la gente dice sentirse un poquito más segura, bueno, menos insegura, y por la otra parte, pues también cambia algunos hábitos, ¿no? Como es el de transitar de noche. También hay no dejar que sus hijos salgan a la calle solos, también ahí aumentó un poco. Y también viene, esta vez no habían incluido uno sobre el acoso sexual. El 18.1% de las mujeres encuestadas mayores de 18 años dijo haber sufrido alguna situación de acoso o violencia, ¿no? Esto en cuestión de violencia de género. Entonces, esta encuesta la pueden encontrar en la página de INEGI. Nosotros, para finales de mes, bueno, ya estamos casi a finales de mes, principios de febrero, vamos a presentar el reporte de incidencia delictiva y vamos a añadir estos datos que estamos haciendo, bueno, que hizo INEGI, pero nosotros estamos recolectando la tendencia desde el 2014, entonces vamos a contrastar esa cuestión de percepción con los datos duros que tenemos, a ver qué resulta. Pero entrada esto sí da un indicador. También dentro de las autoridades, ya sea Guardia Nacional, Ejército, Marina, pues son las que generan mejor confianza. Las que menos confianza generan es la policía municipal y la policía estatal. Son los que menos la gente confía, y también considera que su trabajo no es tan efectivo. Cuando le hacen la pregunta, ¿usted considera que la policía municipal preventiva es efectiva? Pues menos del 20% considera que no es efectiva, ¿no? Eso en cuestión de la percepción de cómo ven la gente. También por ahí una pregunta que se les hace sobre si ha sido en un contacto con algún miembro de la seguridad, ya sea en una infracción de tránsito, en una amonestación, en lo que sea, si ha tenido algún acto de corrupción. Y por ahí del 18% manifiesta que sí ha mienten.
Mienten, acuérdate que el presidente dijo en una mañanera, sacó creo que hasta un pañuelo y dijo, bandera blanca, ya no hay corrupción, ya se acabó la corrupción. O me engaña ese presidente que tenemos. Me quedan 2 minutitos, déjame irme mejor de una vez a un corte para escucharte, Hugo, tus impresiones sobre estas encuestas del INEGI, que digo, el organismo pues más serio en México para levantar encuestas y sondeos, pues es el INEGI. Estamos en Adicción Política en la plataforma de teveras.com.mx. Volvemos. Te verás. ¿De veras? Te verás. Te verás. ¿De veras? Te verás. Te verás. ¿De veras? Te verás. Te verás. Hugo, tus impresiones sobre la estadística, sobre el tema tratado aquí con José Carlos. Me parece muy interesante los datos que José Carlos nos empieza a dar. Sin embargo, podría yo en tela de juicio algunas respuestas, dado que algunas personas empiezan luego, cuando se ven como atrapadas con la pregunta, tienden a mentir. En el caso de la corrupción, ¿no? En el caso de que yo creo que de 10 personas que te agarra la patrulla y que al menos 8 han dado mordida. Y hay que ser honestos, señores, ¿no? Y si la pregunta de repente la quieren hacer o está mal planteada o mal contestada, pues nos da otro tipo de indicadores. Pero yo creo que en términos generales sí ha habido una manifestación en cuestión de nivel de violencia, sí se ha bajado, sí se ha visto, pero creo yo que de una semana para acá, 2 semanas más o menos, ha empezado la alza de nuevo. Se ha empezado de nuevo como que los reacomodos de los grupos delictivos, principalmente la cuestión del narcotráfico, y ya empezaron a hacer sus cositas. Y siempre se ve como en primera instancia la frontera. Entonces yo ahí sí pondría pues como la luz, no roja, pero sí amarilla en este momento, para entender siempre ese proceso de cuestión de seguridad, principalmente en el área fronteriza, que es donde nosotros estamos, ¿no? Y es donde se pelea más la cuestión de la plaza. Fíjate que cabe mencionar, pues unas de estas preguntas sí tienen que ver con la percepción, ¿no? Te sientes más seguro, etcétera, ¿no? Entonces, ahí sí a lo mejor habría que ver los datos duros, que ayer sacó ya los datos el Secretario Ejecutivo Nacional de Seguridad Pública, los datos de diciembre, entonces ya tenemos el panorama de todo el año. Entonces, lo que estaba mencionando, en el estudio que sacaremos próximamente, vamos a contrastar más o menos la percepción con la realidad. Ahora sí que la realidad son los datos, pero también es interesante porque a lo mejor el cambio de gobierno hace ver pues que es un gobierno, pues tiene más confianza en el gobierno, ¿no? Porque digo, teníamos un presidente municipal pasado que ya se fue, pero ya querían que se fuera desde hace mucho, entonces ya estaba muy agotada su administración. Entonces a lo mejor habría que checar los datos de diciembre, del último trimestre del año pasado contra los del 2018
y revisar a ver qué tanto ha variado en ese tipo de periodos similares de diferentes años, no periodos de años anteriores. Pero yo creo que, como dicen los políticos, pues la percepción también es cuenta, ¿no? Y a lo mejor puede tu estado, tu demarcación ser muy conflictiva, pero si la gente no lo percibe así, pues... Sí, digo, ahorita qué bueno que referiste los resultados que ayer dieron. Y bueno, pues yo no lo quería decir, pero lo tengo que decir. Ya es oficial, ¿eh? Ya es oficial. El año más violento en México fue el primer año de Andrés Manuel López Obrador. 36,000 asesinatos, crímenes violentos. Supera a todos los demás. Y claro, vendrán los defensores y él mismo dirá, no, bueno, pues es que ya por ahí lo oí, no, pues es que no atacaron las causas fundamentales. Y pues déjeme decirle, señor presidente, que yo no veo que usted las esté atacando. Y tan no las está atacando que ya tiene el deshonroso primer lugar. Y la noticia más grave es que todo indica que este año puede superar esa cifra, porque no está dando resultados la Guardia Nacional, porque la tenemos, como al principio del programa lo dijimos, haciendo tareas migratorias. Bueno, mira, fíjate, nada más para un dato, en el corte que nosotros hicimos en números absolutos para diciembre hasta noviembre, porque el último corte que tuvimos era en noviembre, en Baja California se había cometido 95,311 delitos para noviembre, terminando noviembre, ¿no? Pero ve lo que dices, no quiero defender al presidente, que nunca lo defiendo, pero, por ejemplo, no se puede decir, pues es una estrategia fallida, cuando sabemos que es un problema muy complejo, muy complejo. Y el presidente, cuando lo cuestionó Jorge Ramos, hizo una precisión interesante, que habría que ver las tendencias, porque dijo, a ver, sí creció, pero no ha crecido en el mismo porcentaje que ha crecido años anteriores. Por ejemplo, 2019 creció respecto al 2018, pero no creció como 2018 respecto a 2017. No sé si me escucho bien técnico, pero no ha crecido. Entonces, así va la tendencia. Vamos a ver si hay una cuestión así en las siguientes tendencias, que, ojo, no quiere decir que porque esto suceda tiene que ser derivado de una política pública en materia de seguridad, porque al parecer no la hay. Y yo creo que en su desesperación, por eso, que es un tema que salió la semana pasada, pero que seguramente lo analizaremos en los próximos días, es la reforma que quieren hacer en materia de impartición de la justicia. Que tiene que ver con una serie de retrocesos que ya los habíamos superado, pero que le da más control, que hace que un estado sea más fuerte, y entre un estado sea más fuerte, pues puede aplicar más la ley. No quiere decir que así sea, pero yo creo que viendo los resultados, pues ya están tratando de tomar medidas más drásticas. Fíjate que ahí así es un problema bastante serio. O sea, el hecho de la cuestión de la ley de arraigo es un problema tan complicado que se ha aplicado en dictaduras. Entonces, el hecho de que no habla de un gobierno fuerte, habla de un autoritarismo. Y más eso, bien, ahí estamos de acuerdo. Es complicado. Respecto a la cuestión de si López Obrador tiene o no la culpa del año con más asesinatos, bueno, ahí sí yo no creo que tenga la culpa. Son como factores derivados de otros procesos. Claro, no, yo no le echo la culpa a él, sería infantil ahí sí hacerlo. Ya le entregaron como un país. Pero él, con las cuando se refería a los otros presidentes y a las cifras, él descalificaba, se burlaba, decía que eran unos inútiles, y hoy que él está ahí, mira, pues las cifras fíjate, le brincan. Como en todos sus temas, como en todos los temas, Andrés Manuel, el presidente, ha sido preso de sus propias palabras. Criticó al gobierno de Peña en su primer año, que era un año muy desastroso, y uno pues bueno, pues va entrando, ¿no? Y le está pasando lo mismo. Entonces ya están viendo que no es lo mismo ser oposición que ser gobierno, ¿no? Y yo solo espero pues que busquen implementar estrategias
buscan mejorar la impartición de justicia, pero no en ese sentido que No, tiene que no, ver. no, no. Mire, diciendo, ¿no? algo que sí puedo decirlos como profesor de elaboración de políticas públicas es, muchos de los políticos no entienden que es una política pública y como no la entienden, no saben elaborarla. Ujú. ¿Por qué? Porque no tienen entendido qué es el objeto de estudio de la política. Entonces, si no entienden y no saben el fenómeno, bien difícil que puedan aplicar algo, por ejemplo, en la cuestión de seguridad. Se están dando tumbos, están dando topes, queriendo crear diferentes contradicciones, como esta ley de arraigo, la cual no tiene nada, pero bueno, ya eso son otras cuestiones. No Sí, saben aplicar. necesariamente vamos a tener a ese tema porque, no he escuchado todavía voces que defiendan esos cambios que se quieren hacer. Qué bueno que no los presentaron, qué bueno que dijeron que hasta febrero, qué bueno que dijeron que iba a ser en parlamento abierto. Ojalá porque, suena feo o dicen, ay no, López Obrador es un peligro para México, decían, y en algunas cosas que está haciendo, pues es lo más cercano. Y a lo mejor estoy exagerando, pero no debemos de permitir que en cuanto a esas leyes que tienen que ver con cómo se imparte la justicia en México, tengamos retrocesos cuando ha costado años y que se pongan de acuerdo muchos especialistas, los involucrados, los jueces, los magistrados, todo el mundo, para que de un plumazo digan, porque tenemos mayoría, lo vamos a cambiar. Pero bueno, José Carlos, muchas gracias. Un gusto, Hugo, estar aquí contigo y nos vemos la próxima semana. No, en 15 Bueno, días. 15 ¿no? días, En 15 días. Hugo, Pues muchas gracias, son temas muy relevantes. Ahí nos vemos en unos días. gracias, Hugo. En controles técnicos, Raimundo Rosas, un servidor Alfa Ortiz, le damos las gracias y mañana nos vemos por aquí en otra Adicción Política. Gracias.